Shodan es un motor de búsqueda de dispositivos conectados a internet y según el New York Times es el motor de búsqueda más peligroso de la red. Y hoy aprenderás a utilizarlo sin ningún tipo de complicaciones desde la línea de comandos. Así que como siempre digo, quédate y aprende. Bienvenidos a mi canal Ciberseguridad Comprensible, mi nombre es Juan Michel y si te interesa aprender sobre herramientas, tutoriales, redes, entonces considera suscribirte dándole a ese botón rojo que está ahí abajo que dice suscribirse y activa las notificaciones para que seas avisado cada vez que suba nuevo contenido. Hace un tiempo publiqué un video sobre cómo utilizar Shodan desde la interfaz web. Y dije, si quieres que haga un segundo video enseñando Shodan con más profundidad, por favor, demuéstrame tu interés dejándome un emoji, cualquier emoji, puede ser el de cohete, el de fueguito, un pulgar arriba, lo que sea. Y a pesar de que no vi la suficiente cantidad de emojis en los comentarios, de todas formas decidí hacer un segundo video explicando la herramienta con un poco más de profundidad. Esta vez vamos a aprender a utilizarla desde la línea de comandos. Antes de pasar a la parte práctica, tenemos que familiarizarnos con tres conceptos. Primero, para poder utilizar Shodan desde la interfaz de comandos es necesario que tengamos una API. La API es totalmente gratuita, simplemente tenemos que registrarnos en la página oficial de Shodan. Enlace en la descripción. Segundo, cuando hacemos una búsqueda en Shodan, en realidad no estamos escaneando internet en tiempo real, simplemente estamos consultando la base de datos de Shodan con el último estado de los dispositivos. Es como si Shodan tomara fotografías periódicamente de todo internet y las almacenara para futuras consultas. De esta forma, si alguien tiene una consulta, simplemente busca en la base de datos en lugar de agotar recursos. Y tercero, tanto en la versión web como en la versión de interfaz de comando existe algo que se llaman créditos, que no es más que una forma de Shodan limitar y controlar la manera en la que usamos la herramienta. Hay dos tipos de crédito en Shodan. Uno es el crédito de consulta y otro es el crédito de escaneo. Los créditos de consulta se agotan cuando utilizamos filtros en las consultas, es decir, podemos hacer una consulta sin filtros y esto no agota los créditos, pero tan pronto incluimos un filtro, entonces sí, estos se van reduciendo. Y los créditos de escaneo son necesarios si en lugar de consultar la base de datos de Shodan queremos resultados frescos y en tiempo real. Esto consume también crédito. Un dato interesante es que ambos tipos de créditos son renovados al principio de cada mes, así que no se estresen si se les agotan de tanto consultar o de tanto usar filtros, ¿ok? Ahora sí, pasemos a Cali a jugar un poco. Muy bien, cafecito en mano, terminal abierta. Vamos a empezar a aprender a utilizar Shodan desde la interfaz de comando. Lo primero, obviamente, que debemos hacer es instalar Shodan y esto podemos hacerlo con la herramienta pip. Entonces ponemos pip install Shodan. Una vez instalado, para confirmar que realmente lo tenemos, hacemos Shodan help y si nos sale la ayuda es que obviamente lo tenemos instalado. Bien, ya tenemos Shodan instalado y dentro de la lista de comandos que podemos ejecutar tenemos todos estos. Tenemos alerta que sirve para administrar dispositivos, para convertir entradas de datos, para contar data, domain, etcétera, un sinfín. El asunto es que yo no puedo utilizar Shodan sin registrar mi API. Si yo digo Shodan search smb, obviamente me arroja un error porque primero tengo que iniciar Shodan con mi API key. Bien, ¿cómo conseguimos el API key? Sencillo, simplemente nos dirigimos a la página oficial de Shodan, por acá, account shodan.io/login. En la descripción dejaré también el enlace y simplemente nos autenticamos con nuestra cuenta de Google, nuestra cuenta de Twitter, etcétera, cualquiera. Muy bien, esta es mi API key, no hay problema en que la vean porque tan pronto finalice el video la voy a resetear y no podrá ser utilizada nuevamente. Entonces yo lo que hago es que copio mi API key y acá en Shodan le digo Shodan init y la pego. Ejecuto. Oh, perdón, decía initi, Shodan init y el API key. Ahora me dice successfully inicializado, significa que ya puedo empezar a utilizar Shodan sin ningún tipo de problema. Para empezar a explorar el uso de Shodan vamos a solicitar las estadísticas de un servicio, en este caso el servicio SMB. So, Shodan stats SMB. Y como podemos ver aquí tengo los 10 países que tienen más servicio de SMB corriendo en internet. Estados Unidos en primer lugar, luego Rusia, luego Japón y así por el estilo, y las 10 organizaciones que están corriendo este servicio. Ahora yo quiero que él cuente todos los resultados. En vez de stats, yo voy a usar ahora, y tenemos 1.300.512 resultados para este servicio de SMB
o Samba en Linux. Ahora vamos a buscar sobre el servicio SMB. Yo digo Shodan Search SMB. Como dije anteriormente en el video, cuando hago una búsqueda de este tipo, realmente no estoy buscando en tiempo real en internet, sino que estoy buscando en la base de datos que tiene Shodan ya después de tomar la fotografía, entre comillas, a todo internet. Entonces digo Shodan Search SMB, ejecuto. Este tipo de consultas no consumen créditos. Como podemos ver, aquí tenemos, como podemos ver, es mucha información y está, digamos, un poco difícil de interpretar. Entonces lo que hacemos es filtrar esta búsqueda por campos para tenerla un poco más ordenada. Entonces es lo mismo, es Shodan Search, pero aquí vamos a utilizar la opción de campos para poder filtrar. Entonces yo quiero que solamente me traiga las direcciones IP, que me traiga los puertos y que me traiga el sistema operativo. Shodan, y le especifico los campos, solamente la dirección IP, los puertos y el sistema operativo, todos separados con una coma en el medio. Y al final el servicio. Si yo ejecuto ahora, vemos que tenemos información ya un poco más entendible, un poco más manejable. Algo muy interesante, fíjense la cantidad de sistemas operativos que son Windows Server 2012. Bueno, aquí tenemos un 2008, peor todavía. Otro por acá tenemos como 5 en línea, aquí tenemos otro. Y en un video anterior, que dejaré aquí la tarjetita, yo explico cómo explotar una vulnerabilidad y luego parchearla. Entonces vamos a ponernos en perspectiva. Un atacante podría, utilizando Shodan, buscar sistemas vulnerables que estén expuestos en internet y explotar alguna vulnerabilidad ya conocida. Eso es para que tengan una idea del poder de Shodan y del alcance. Como siempre, no recomiendo nunca hacer este tipo de cosas. Este video tiene una única función, un único objetivo, y es educar, enseñar el ataque para que seamos más conscientes y podamos pues aprender a defendernos, ¿ok? Entonces vamos a salir de esta búsqueda y ya nos vamos un poco más o menos entendiendo con Shodan. Pero ¿qué sucede? Estas búsquedas, tan pronto yo las cancelo, ya no tengo más la data. Es decir, para volver a ver la data tendría que buscar nuevamente. Entonces aquí es donde entra otra opción que es muy utilizada, la opción de descargar la búsqueda y guardarla en un archivo para luego consultarla. Entonces yo podría hacer lo mismo. Entonces yo podría hacer esto: Shodan Download, suscríbete, y el nombre del servicio, Shodan Download, suscríbete SMB. ¿Por qué no especifico filtros? Pues porque quiero bajar todo el JSON completo. La salida es un archivo en formato JSON, entonces no quiero que me filtre ningún tipo de campo, sino que me lo descargue completo y luego yo, de manera local, filtro lo que quiero ver y lo que no quiero ver. Bien, dice que grabó 100 resultados dentro del archivo suscríbete JSON comprimido. La idea detrás de descargar una consulta es poder analizarla luego usando la opción parse. Esto se hace de la siguiente manera: yo digo Shodan parse campos, especifico los campos que yo quiero de todo el JSON que descargo, pongo dirección IP, quiero el puerto, quiero la organización, el separador va a ser una coma y el archivo se llama suscríbete.json.gz. Vamos a repasar el comando Shodan parse para que filtre. A continuación le especifico los campos separados por coma, quiero la dirección IP, quiero el puerto y quiero la organización. Y el separador será una coma. El archivo será suscríbete.json. Ejecuto y como podemos ver, aquí tengo ahora toda la información, pero de manera local, y yo podría pues agregar otros campos. Por ejemplo, simplemente repito la búsqueda y agrego el campo del sistema operativo, y cuando ejecute, ahora me trae dirección, puerto, organización y sistema operativo. Limpiamos y es maravillosa la cantidad de información que podemos conseguir con Shodan, y es mucho más rápido que utilizarlo desde la interfaz web. Es mi propia percepción. Y este fue el video de la semana. Espero, como siempre, haber aportado nuevo conocimiento aquí a sus cabezas. Sinceramente espero que compartan el video, me permitan llegar a más personas que quizás puedan beneficiarse de mis conocimientos y de los humildes aportes que hago. Recuerden que producir contenido es una inversión de tiempo y esfuerzo, así que si quieres apoyarme, por favor, suscríbete al canal, déjame un like y un comentario diciéndome con cuál de las dos versiones te sientes más cómodo, si con la interfaz web o con la línea de comandos. Suscríbete, deja un like y comenta. Yo soy Juan Michel y esto fue Ciberseguridad Comprensible. Hasta el próximo video.